la clase con el ingeniero García Abad del miércoles y ya tuvieron alguna novedad sobre la promoción, factibilidad de promocionar. Nos dio la fecha del parcial, pero ya nos dijo que va a ser el 2 de septiembre, pero todavía no nos explicó la metodología, así que ya esperamos que Ah, el miércoles que viene nos informe un poco más. está bien. Bueno, es cuestión de esperar y que se acomoden un poco las cosas. No es fácil en medio de todos los problemas que tenemos en este momento en todos lados. Hay que tener un poquito de paciencia para que se ajusten los detalles y podamos avanzar todo lo mejor posible. Así que, como les decía otra vez, es cuestión de aguantar un poquito de paciencia. Bueno, ahí vamos a probar cómo anda esto para mostrarle. Yo lo había preparado acá en un PowerPoint, algunos ejercicios como para practicar el cálculo de los parámetros. Vamos a ver qué sale. Eh, a ver. Bueno, voy a cortar mi cámara por las dudas porque estas conexiones de internet y sobre todo a esta hora se ponen pesaditas, así que mejor alivianemos. Bien, compartir pantalla. Eh, bien. ¿Me escucha todo sin problema? ¿Se sigue? ¿Se ve bien? Sí, profe, estamos viendo la pantalla ahora. Perfecto. Bueno, vamos a ver si anda esto. Hoy, ¿ustedes lo están viendo en modo presentación ahora al PowerPoint? No, estamos viendo el editor de PowerPoint. El editor. Bien. Entonces mi pregunta es ¿por qué no se pone donde yo quiero? A ver, vamos a hacer una prueba más. Un segundo. Bien. Bueno. Ujú. Bueno. Bueno, ese como editor porque lo quiero ejecutar para que sea la pantalla completa y como estoy usando la compu con dos pantallas, se me reproduce en la otra pantalla y no la que quiero compartir, así que lo vamos a ver así por el momento. A ver. Bueno, ¿se alcanza a ver bien ahí? ¿Se distingue bien los detalles de, de la hoja del PowerPoint? No estaríamos viendo la pantalla, profe. A ver, vamos a nuevo. Compartir pantalla. A ver. A ver, déjenme hacer una pruebita más. A ver si logro hacer lo que quiero.
Yo pongo esto de este otro lado, pero habilito esto acá. Y ahora le pongo compartir pantalla. Ajá. Ahí ven la presentación. Ahí se está viendo en modo presentación. En modo presentación, bien. Bueno, dame un segundo. Bueno, ahí parece que funciona. No sé por qué no la puedo poner en otra pantalla, pero bueno. La idea sería, por ejemplo, para practicar acá un poquito cómo es la conexión de cuadripolo. Fíjense, en este caso, lo que yo estoy poniendo acá como ejemplo, lo que están viendo en la red de acá arriba, esto podría, por ejemplo, representar el caso típico de un modelo de un amplificador operacional. Tiene una gran ganancia esta fuente de tensión controlada por tensión, una impedancia de salida baja y una impedancia de entrada. Podrían ser como los terminales inversor y no inversor de una operacional que tiene, por ejemplo, 2 megas de impedancia de entrada. Esto sería como el amplificador solo, y el cuadripolo 2 representaría, por ejemplo, lo que sería la red de realimentación. ¿Está? Entonces, la idea sería calcular en forma práctica los parámetros totales de admitancia, pero tomándolo como dos cuadripolos simples, como están conectados en paralelo. Si ustedes se acuerdan, directamente si calculamos los parámetros admitancia por separado de cada uno de los cuadripolos, directamente sumando después las dos matrices admitancia, podemos obtener la matriz total admitancia del cuadripolo, digamos, interconectado. ¿Tá? Entonces, para hacer eso, lo que conviene hacer cuando planteamos las ecuaciones para los parámetros de admitancia, fíjense que ahí tenemos las condiciones de medición. ¿Cómo tenemos que hacer para ensayar? Fíjense que si tomamos primero los parámetros, digámoslo, la I12, la I22, que sería cuando tenemos la excitación en el puerto 2 y tenemos el puerto 1 en este caso, la condición de medición es que está en cortocircuito porque B1 es 0. ¿Tá? Para el cuadripolo 1 queda muy simple el cálculo de la I12 porque fíjense que me pide la relación I1 a B2. ¿Qué sucede? Cuando cortocircuito el puerto 1, como no hay relación del puerto 2 al 1, la corriente va a ser 0. Por lo tanto, el parámetro I12 del primer cuadripolo es 0. Como ven ahí. Bien. Ahora, para cuando calculo la I22, que estoy excitando el puerto 2, el puerto 1 en cortocircuito, y la relación I2 a B2. Acá en este caso, si se dan cuenta, fíjense que la fuente de tensión controlada de tensión, esta que ven acá, depende de la tensión de entrada del puerto 1, de B1, pero como B1 es 0, esa fuente está desactivada. Como es una fuente de tensión, al estar desactivado, pasivada, ¿cómo queda? Un cortocircuito. Entonces directamente la admitancia que vemos es 1 sobre 75 ohms. ¿Estamos ahí? En el otro cuadripolo, que es muy simple, que es un tipo L, fíjense, cuando hago para calcular la I12,
que es la relación I1 a B2, cuando yo excito el puerto 2, ¿qué corriente va a circular sobre el puerto 1 que está en cortocircuito? Y B2 sobre la resistencia esa de 10 a la 3 ohm, o sea, de 10K. Perdón, de 1K. Es 10 a la 3, de 1K. Bien, ¿qué pasa ahora? Por convención, fíjense que como estoy excitando en el puerto 2, con la polaridad como está marcada, la corriente que va a circular sobre la resistencia de 10K es opuesta a la convención que tengo para la I1. Entonces, por eso me va a quedar menos 1 sobre 10K. Un segundo que hay gente que está entrando. Bien. Bueno. Mentira. Es decir, como le digo, siempre es útil por ahí dibujar el circuito para la condición de medición con la cual queremos calcular el parámetro. ¿Está? Creo que esto está más o menos clarito, digamos, no tiene demasiada ciencia. Salvo que alguien por ahí tenga alguna duda y quiere que la veamos la cosa, podemos ver en detalle. Bueno, la cosa sería si calculamos ahora para las condiciones que siguen, o sea ¿qué vamos a tener ahora? Demos un segundo que... Está fallando la animación. Bueno, fíjense cómo queda ahora. ¿Qué sucede? Estamos excitando en el puerto 1 y tenemos cortocircuitado el puerto 2. Por eso acá se ve como que está puenteada la fuente de tensión. Si yo quiero calcular ahora, por ejemplo, la I11 del primer cuadripolo, que va a ser la relación I1B1, bueno, es lo mismo, acá no hay problema porque como las masas están desacopladas acá, va a ser directamente 1 sobre 2 por 10 a la 6, que es la impedancia de entrada que tenemos acá en el modelo del operacional, la admitancia. Y el caso para la I21, que es la relación I2 a B1, fíjense lo que pasa acá. ¿Cuál es la corriente que está circulando por el puerto de salida? Y la fuente de tensión que tengo acá, dividido los 75 ohm, eso sería directamente la corriente en el puerto 2. Pero respecto a la convención, fíjense que la I1 es opuesta con la polaridad de la fuente como está circulando. Por eso acá me aparece que va a ser menos 10 a la 5 B1, que sería la fuente de tensión, dividido 75 ohm sobre B1. Por eso me queda acá menos 10 a la 5 sobre 75 ohm. Para el cuadripolo 2 también queda muy fácil, porque fíjense que como el puerto 2 está en cortocircuito, la corriente que va a estar circulando por acá va a ser directamente B1 que estoy aplicando acá en el puerto 1 sobre los 10 a la 3, o sea, un K que tengo acá en esta resistencia, pero de nuevo me va a aparecer un signo menos porque es opuesto al sentido de circulación con la convención que tengo en el puerto 2. ¿Estamos ahí? Por eso me va a quedar menos 1 sobre un K. Si vamos a la otra, que me está fallando acá la presentación.
Por lo tanto, fíjense que como acá ya tengo las dos matrices admitancias, los parámetros de admitancia de cada uno de los cuadripolos, directamente, si hago la suma, me quedaría ahí la expresión total. Voy a mostrar, yo tenía, como lo mostré otra vez, esto se puede simular con... Por la duda, profe, seguimos viendo la presentación. Sí, denme un segundo que ahí estoy por cambiar, que estoy abriendo el PSPACE acá que yo había armado los circuitos para las condiciones de medición. Lo metí la pata y ahora vamos a poner, ahora pongo compartir pantalla. Creo que ahí se ve el esquemático en el PSPACE. Sí, se ve, profe. Sí. Perfecto. Bueno, fíjense que lo que estoy haciendo, copio el circuito dos veces, simplemente que en el primer circuito hago la condición de excitar el puerto 1, que sería B1 con 1 voltio, y B2 la pongo a 0 voltios. Y después al revés, la otra condición de medición. Pongo en B2 1 voltio y en B1 un cortocircuito. Si corremos la simulación y no conecté las cosas mal, a ver qué sale. Ahí podré, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, que la I12 era 1 sobre menos 1 sobre un K. Entonces yo pongo acá para, por ejemplo, ver las corrientes que tengo acá en el circuito. Entonces teníamos, por ejemplo, la I12 menos 1 sobre un K. Con la condición de medición, ¿cómo era la I12, la condición de medición? Era I2 a B2, ¿o no? O sea, sería acá. I2 a B2, cuando tengo 1 voltio, acá voy a tener 15,33 miliamperes. O sea que si hacen el cálculo, esto me va a quedar, como estoy haciendo, dijimos la I21 sería, la I12, así puso mal acá. Pero entonces dijimos la I12, ahora copio más acá. 1, 2, claro, 1 sobre 10 y 1 V2 y 1 V2. Fíjense que acá tengo 1 miliamper, que sería la corriente en el puerto 2, y acá tengo 1 voltio, por lo cual está bien. Por ejemplo, para comparar. Un segundo que ordene esto.
Esto me queda acá. Podemos calcular, por ejemplo, a ver, la I22. La I22 que me daba la relación de I2 a B2. Entonces la relación I2 a B2, cuando el puerto 1 está en cortocircuito, entonces tengo acá I2 serían los 15,33 miliamperes. Un segundo. Está bien. O sea, los 15,33 miliamperes dividido un voltio me darían 15,33 milisiemens, que sería lo que habíamos visto cuando me quedaba acá la matriz de los parámetros totales, 1 sobre 75 ohm más 2 sobre 1 kilo ohms. Bueno, lo mismo podremos hacer con los otros parámetros para verificar que está funcionando la cosa. ¿Se entiende cuál es la idea, digamos, de plantear los circuitos? ¿Cuáles son las condiciones de medición? Fíjense que esto no es ni más ni menos que tener en claro las cosas principales de teoría de circuito 1, o sea, método de las mallas, método de los nodos, Thevenin, Norton, teoremas que les pueden ayudar a simplificar los cálculos de circuitos, superposición. Entonces, por ahí a veces necesitan refrescar un poquito con algunos ejercicios como para que esté más fresca la cosa. ¿Qué le iba a decir? Bueno, en estos que son tipo resistivos nomás, fíjense que son bastante simples de verificar por medio de simulación, así que tienen una herramienta fácil para cuando hacen los cálculos a mano, verificar de que los resultados que están obteniendo serían fidelignos a lo que calcularon, si no, está metiendo la pata o en el cálculo manual que hicieron o se dieron algo mal en la simulación. Así que por uno de los dos lados viene el asunto. Bueno, ahí entonces se nos termina el coso. Ahí nos reconectamos así. Seguimos con un par de ejercicios más como para divertirnos un poquito. Poner.
Bueno, seguimos. Vamos de nuevo. No sé si queda alguna duda del ejercicio anterior. Después se lo subo a la PowerPoint, me olvidé. La verdad, que iba a completar con otros ejercicios del, del Word, que les mostré la clase pasada con algunos ejercicios. Después le voy a agregar esto, así tienen uno más completo con algunos más ejercicios. De todas maneras, este tipo de ejercicio, en los libros clásicos tienen base dulce. Yo trato de explicárselo más o menos en detalle, como para que vean eh, cómo es el procedimiento y que por ahí darle un poquito el camino, pero no se olviden que ustedes son los que tienen que sentarse y renegar. Y si les cuesta, empezar por los que están de ejemplo. ¿Qué aplica? Bueno, toda la teoría de cuadripolo tiene muchísima aplicación en muchas cosas, pero por ejemplo, para mencionar algunas, los parámetros de admitancia son muy útiles en toda la parte de modelado en RF, en alta frecuencia, y además es a partir de los cuales se hace después la interrelación con los parámetros S, son los parámetros 2, scattering, que utilizan después ustedes con la carta de Smith, por ejemplo, digamos, alguna que se me ocurre que vea mucho la aplicación. Después, sin ir más lejos, si hacen un poquito de memoria, cuando ustedes tuvieron, ¿cómo se llama la materia de ustedes que tienen? La electrónica 1, creo que es, aplicada 1, o en dispositivo electrónico, fíjense de que los transistores, tanto los MOSFET, DJT, JFET, el modelo de pequeña señal en baja frecuencia se describe a través de los parámetros híbridos. No sé si se han dado cuenta o recuerdan ese detalle. ¿No? Eso por mencionar algunas de las aplicaciones. Después, por ejemplo, bueno, lo de transmisión, clásico de interconexiones en cascada que se hacen, por ejemplo, para modelar una red no disipativa, por ejemplo, que se podría, o disipativa, si tienen en cuenta las pérdidas, en el caso, por ejemplo, de un coaxil, se puede modelar tramos con una red tipo T o Pi, con un arreglo RLC. ¿Está? Eso por mencionar algunas de las aplicaciones. Lo mismo, por ejemplo, para los análisis de filtros, inclusive, por ejemplo, en la parte de potencia, se pueden usar los de transmisión inversa. En la parte de análisis, los amplificadores de potencia también se utilizan a veces los parámetros los Z, por ejemplo. Así que en cuanto a aplicaciones, se usan bastante, digamos. Bastante en el modelado. Es más, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor se están usando, pero ustedes no son conscientes, no se dan cuenta a veces de que se está instrumentando a través de un modelado por cuadripolo, el análisis que están haciendo. Lo mismo, por ejemplo, cuando usted está utilizando Thevenin y Norton, cuando tienen que hacer, por ejemplo, el análisis en los circuitos de polarización, muchas veces lo hacen analizando la red o aplicando los criterios de teoría de circuito y no se dan cuenta que estaban reduciendo por Thevenin o por Norton. Suele pasar, digamos. Bien. Bueno, si digamos que tengo otro, por ejemplo, que está práctico. Fíjense, por ejemplo, acá se dan el problema nos están diciendo que hay dos cuadripolos que están conectados en cascada y me dan, por un lado, los parámetros híbridos del cuadripolo 2 y del 1 me dicen que se han realizado ciertas mediciones. Fíjense
Esas mediciones son que el puerto 1 en circuito abierto me está dando que la tensión de salida, perdón, la tensión que se mide justamente en el puerto 1 son 8 milivoltios y la corriente en el puerto 2 4 miliamperes, con B2 8 voltios. Al revés, cuando tengo el puerto 2 en circuito abierto, B1 5 voltios y 1 miliamper, B2 2,5 voltios. Obviamente, como queremos obtener acá el cuadripolo equivalente y están conectados en cascada, lo que sería más conveniente para obtener el cuadripolo total, o equivalente, como estamos diciendo, sería a través de los parámetros de transmisión. ¿Está? Y fíjense de que acá tenemos un par de caminos. Bueno, por un lado, con estas mediciones, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil poder calcular los parámetros de impedancia de circuito abierto, los Z, con el cuadripolo 1. ¿Está? Paso a la próxima. Fíjense que con esos datos, como les decía, puedo calcular los parámetros de impedancia de circuito abierto. Y con esos valores que estoy calculando acá, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacerlo más práctico? Y utilizar la tabla de transformación entre distintos parámetros, con lo cual, fíjense que a partir de estos parámetros Z puedo obtener los de transmisión. Acá ya le puse los valores. La idea sería que después cuando ustedes lo verifiquen en el ejercicio, tomen el trabajo de usar la tabla y hacer la transformación de los parámetros, porque como les digo muchas veces, acuérdense que yo no soy infalible, así que por ahí a lo mejor puedo haber metido la pata en el cálculo de alguno de los parámetros. Entonces, ahí me pueden auxiliar si usamos rápido. Entonces, por ejemplo, fíjense que para pasar, por ejemplo, de los parámetros Z a los parámetros de transmisión, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo Z11, Z12, Z21, Z22. Entonces tengo, por ejemplo, para el parámetro A va a ser Z11 sobre Z21. ¿Está? O, por ejemplo, para el parámetro D va a ser Z22 sobre Z21. Profe, por las dudas, estamos viendo todavía la presentación, sí que está señalando sobre otra pantalla. ¿Acá? ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Ah. Yo abrí la tabla al costado, le estoy diciendo cómo ustedes la tienen ahí en la punta también. Sí, está en la página 56 la tabla de transformaciones. Disculpe, no lo escuché bien. Está en la página número 56 la tabla de transformaciones de... Ah, sí. Ahí pero está ahí en la guía, así que bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después con el cuadripolo 2? Lo mismo. Acá tengo los parámetros híbridos, los H, y tendré que ir a obtener la transmisión. Ese, por ejemplo, para calcular que no veo el chat. Ahora lo veo. Estamos diciendo para pasarlo de transmisión con los H. Entonces tendremos, por ejemplo, para, qué sé yo, el parámetro D de transmisión del cuadripolo 2 será menos 1 sobre el H22. O el parámetro B será menos H11 sobre el H21. Bueno, y así. Entonces se supone que haciendo esto,
y haciendo la multiplicación de esas dos matrices de 2 por 2, si no metí la pata, ese debería ser el resultado final de la matriz de los parámetros de transmisión del conjunto de los dos cuadrípolos que están conectados en cascada. Bien. Después yo, acá también, fíjense, les puse un ejemplo 3, que es muy simple, este está medio de ejemplo en muchos libros, pero por lo menos acá yo le puse los valores, que creo que están bien calculados. Este es el tipo caso de una red T puenteada. Inclusive hay que preguntar recién sobre las aplicaciones de los cuadrípolos también. Se utiliza mucho en el análisis, por ejemplo, en la realización de filtros con amplificadores operacionales o puede ser con un amplificador discreto para hacer los análisis en las redes de realimentación. Entonces, por ahí queda cómodo usar los modelos de cuadripolo. E inclusive, yendo ahora que me hacen acordar que he visto en alguna otra aplicación, por ejemplo, en teoría de control, cuando ustedes hacen el análisis también de circuitos realimentados, se pueden modelar varios sistemas, queda práctico de acuerdo a cómo quedan las interconexiones de los bloques a través también de cuadripolos. Mencionarle algunas aplicaciones donde se puede después ver el uso de esto. Y obviamente que creo ya han empezado a ver que en la clase que tuvieron el miércoles, ya empezó a desarrollar Graciela, o por lo menos dijo que iba a arrancar con lo que era cuadripolos cargados, impedancia iterativa, imagen, características. ¿Eso ya han visto todo? Sí, desarrollamos hasta impedancia característica. Hasta características. Y bueno, siempre le da algunos ejemplitos, creo que también vieron algunos. Fíjense que, bueno, siempre, obviamente, vamos de lo más simple o sencillo a lo más complicado. Por eso, generalmente, se hace con algunos circuitos resistivos muy simples, e inclusive también la aplicación estrella-triángulo para las transformaciones. Y ya vamos a ver algunos ejemplitos después, cómo se complica el panorama cuando hay elementos reactivos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el otro ejemplo? Nosotros podemos calcular en forma genérica haciendo la transformación, ¿cierto?, al dominio de la frecuencia con la variable Laplace. Entonces, los coeficientes de los cuadripolos dependen de la frecuencia a la que están operando. Por eso, todo esto es base para cuando después se empieza a desarrollar la parte de filtros pasivos. Creo que se les habrá mencionado algo ahí, García Abad, de los K constante, los M derivados, y después en función de eso puede implementar lo que se llama el filtro compuesto, con las semisecciones. Un detalle, acá en esto que le estoy poniendo como ejemplo que está resuelto, ¿qué pueden decir si ustedes observaran acá cómo son las matrices admitancias que estoy obteniendo de esta conexión? Justamente como están en paralelo, estoy tomando como que R1, R2 y R3 sería un cuadripolo y R4 sería uno solo. ¿Tá? Muy simple. ¿Qué características se ve ahí si ustedes ven las matrices estas? ¿Qué hay ahí? Acá podemos hablar algo de... Primero que la matriz de la derecha, perdón, de la izquierda, representa el cuadripolo T. O sea, Sí, sería R1, R2 y R3. claro. Y como son todos elementos, exactamente. Como son todos elementos resistivos, no vemos S adentro de los parámetros, o sea que también no depende de la Bien. frecuencia.
Ujú. Luego, como son todos elementos pasivos, la matriz es simétrica. No hay fuentes controladas dentro. Bien. ¿Y qué más? Y Ahí vieron, sí, cuando empezaron la clase anterior, debe haber hablado de algunas propiedades de los cuadripolos, ¿cómo se los denominan? bueno, este sería recíproco, eh, ¿Ah? ya ¿Y qué significa que sea recíproco el cuadripolo? que se puede interconectar entrada-salida y salida-entrada y se va a comportar de la misma forma. Sería lo mismo también como hay muchos de eso lo significan. Si yo excito el puerto uno con una fuente de tensión, por ejemplo, de 1 voltio y conecto un amperímetro en el puerto 2 y no sé, mide, por ejemplo, no sé, 5 amperes. Si yo intercambio el amperímetro con el voltímetro de los puertos, las mediciones van a ser las mismas. ¿Y qué otra propiedad también se ve acá que hay? Recíproco y ¿qué más es? Porque si es recíproco, ¿qué se va a cumplir, digamos? Que también es simétrico. No necesariamente, pero si es recíproco, en este caso, ¿qué quiere decir? Que la I21 y la I12 o la Z21, Z12 son iguales. Esos son recíprocos. Y si son simétricos, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ven ahí en la matriz? Claro, o sea, profe, si es recíproco, la matriz es simétrica, que es lo que acaba de decir. Es lo que le dije. Bueno, recíproco. Sí, simétrica Bien. respecto a la diagonal principal. Bueno, y si el cuadripolo es simétrico, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se van a dar cuenta? Si la impedancia de entrada y bueno, en este caso la admitancia de entrada y la admitancia de salida son ambas iguales. Y en los coeficientes de la matriz de los parámetros, ¿cómo se Que, manifiesta que, eso? que todos los coeficientes de la diagonal principal son iguales. Claro, o sea, la I11 y la I22, la Z11, la Z22 son iguales. Entonces, en este caso, por un lado, si es recíproco, simplemente queda determinado a partir de 3 parámetros, ya tengo todos determinados, digamos. Y si es además simétrico, con que conozca 2, ya sé los otros. ¿Está? Bien. Eh, En un final o parcial no se suelen dar cuadripolos recíprocos y simétricos, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque Son nos más interesantes significaría si como hay hacernos alguna la mitad de la cantidad de cálculo que tenemos que hacer, o sea, nos simplificaría bastante la vida. bueno, obviamente que son más interesantes que tengan alguna fuente controlada o una cosa así, para que sea un poco, digamos, tenga emoción el cálculo. Si no, es medio aburrido, lo podemos deprimir, digamos, creo yo. Le va a faltar como Para eso está usted, motivación. profe. Claro. Así que, de todas maneras, si más o menos han practicado un poco, no son cosas irresolubles. Y aparte tampoco la idea, bueno, creo que se lo dijo en alguna oportunidad, pero no tiene sentido buscarle la quinta pata al gato, o por lo menos en nuestra materia con el ingeniero García Abad, la finalidad es que aprendan y que más o menos sean cosas útiles, digamos. No tendría sentido darle un cuadripolo con alguna cosa rara que nunca lo vayan a ver en ningún lado, digamos. Entonces, por ejemplo, lo que yo les mostraba anteriormente, se ve como que se puede modelar un operacional o cosas así, digamos, no tiene sentido, inclusive, no sé, ejercicios capciosos simplemente para verlo sufrir, digamos. No somos sádicos. Así que, bien, sigamos, cacho. A ver, pero tengo la sala de espera que hay alguien más acá. No sé cómo se conecta.
Estamos viendo. Ustedes hoy tienen comunicaciones también ahí con Brandon, ¿no? Así es, profe. Bien. ¿Y ahí ya tuvieron parcial? Sí, lo tuvimos El lunes. el lunes 3 y ya nos corrigieron. ¿Eso lo hicieron directamente por el aula virtual o una cosa mixta? Mixta me No, se refiero a nos que... envió vía mail el parcial. Mm, Y bueno, en paralelo tuvimos que tener conectada la cámara de Zoom. Mientras el profe íbamos controlando, nosotros resolvíamos el parcial, terminamos de resolverlo, fotografiamos el parcial y se lo mandamos vía el mismo mail. o sea, pero entonces... está. Acá Paulín pone en el chat cómo Sí, fue el ahí proceso. está. O sea que directamente tuvieron que hacer todo como un parcial común y después lo digitalizaron y lo mandaron por mail para corregirlo. No usaron ejercicios por el LEP, digamos. Fue todo a desarrollar y subir. Así es, profe. Está. Bueno, en principio, un poco por lo que había estado hablando con García Abad, lo más probable, digamos, va a ser una cosa media mixta. No sé si por ahí les comento algo, pero sería parte para hacer a través del aula virtual en el LEP. Es una de las ideas, que a lo mejor algunos ejercicios con tiempo, obviamente. Y después seguramente estamos pensando en 1 o 2 ejercicios que cada uno tenga que hacer por su cuenta, digamos, y bueno, digitalizarlo y subirlo o en el LEP o mandarlo por mail, digamos. Es un poco la idea de lo que me había comentado más o menos García, que está ahí amasando, digamos, como para armar la cosa y más o menos cierre, digamos, y nos sirva todo, digamos. Bueno, De lo que estuvimos hablando es que se pierde una gran cantidad de tiempo fotografiando, recortando las fotos, pegándolas en un Word y enviándolas. Por eso el profe de comunicación eligió esa metodología que sea únicamente resolver en papel y luego enviar. Porque si a eso me parece que le suma otra actividad por otro medio, involucra más tiempo, o sea, no es que no lo sepamos hacer, es que en el tiempo se empieza a dilatar y quizás no tenemos la destreza por usar las herramientas para hacerlo en el tiempo que se nos pide. no, bueno, lo del tiempo yo creería que no tiene que hacer ahora eso es el problema porque siempre está programado las cosas que planeamos para que el tiempo les alcance. Si más o menos han estudiado, no le digo que son una dedicación de semanas al estudio, pero si más o menos están manejando los temas, se supone que tienen que alcanzar bien el tiempo. Y lo de hacer digamos, por los dos caminos, por un lado, parte por el aula virtual, obedece también a que no se olvide que los dos cursos completos son como cerca de 80, creo. Entonces está bueno por ahí para ayudar. Hasta inclusive yo creo que a ustedes también les conviene porque por ahí los ejercicios que pueden hacer con LEV, algunos pueden ser seguramente tipo múltiple choice o con algunas selecciones medio simples. Entonces, por ahí pueden sumar unos puntos más rápidos que si tienen que hacer todo desarrollar. Me parece a mí, no sé, por ahí algunos discrepan. De todas maneras, después, una vez que está terminado lo que tienen que desarrollar en papel por su cuenta, usando cualquiera de estas aplicaciones nuevas que vienen para el celular, nomás que escanean, me parece que son 2 minutos, hacer el escaneo con el celular y subirlo para el mail, digamos, ¿no? No es que tienen que ponerse a hacer una digitalización compleja y más, con el que tiene un escáner, pone el escáner 2 segundos y ya tiene las 3, 4 hojas que le dan falta escanear, digamos. Me parece que...
Yo he tenido ya un poco la experiencia, como les contaba, en la nacional en teoría de circuito, que es más o menos una mezcla entre la 1 y la 2 que tienen ustedes, y hemos implementado también un poco eh, las dos formas. Acá lo que me dice don Elizondo, ¿a qué se refiere con lo del ancho de banda? ¿De subir, digamos, lo escaneado? Bueno, pero si lo escanean como PDF, digamos, ¿cuánto va a ocupar cada hoja? ¿Un mega? ¿O muchos? Lo pueden hacer en calidad estándar, digamos, ¿no? Parece que no sería tanto problema. Bueno, por lo menos lo que venimos escuchando de algunas otras cátedras, bueno, yo la experiencia que he tenido, en general, escanear las hojas o ya sea con un celular o con un escáner, no hay mucho problema. Inclusive yo ya he tomado un par de turnos de exámenes en donde se ha implementado en los turnos de exámenes, por lo menos lo que yo tuve ahora, implementamos que sea el 100% desarrollar por parte de cada alumno. Obviamente teniendo la cámara y el micrófono abierto, que más o menos son las reglas generales que se siguen en todos lados. Y hemos estipulado que una vez que se terminó el tiempo, o sea que ya cuando se extendió lo suficiente para que tengan la posibilidad todos por igual de desarrollar el contenido, bueno, listo, escanearlo y de tomar en la conexión está, se ve que lo que están haciendo, se puede demorar unos minutos más, unos minutos menos, pero tampoco que van a estar media hora para subir lo que capturaron, digamos. ¿Ya? Bien. Y ahí le iba a mostrar, por ejemplo, está preparando acá. Bueno, ahí está, como podían ver el coso. Lo voy a poner, este no lo tengo, no lo terminé de hacer al detalle, pero por ejemplo acá también me preguntaban, fíjense, por ejemplo, este es un caso típico de una red de acople por transformador para amplificadores de RF de potencia. Entonces acá también se utiliza, por ejemplo, el modelado por cuadripolos para hacer, por un lado, la adaptación de impedancia y la transferencia de potencia en función de la relación de transformación. Después lo voy a subir con las expresiones desarrolladas. Las muestro ahí rápidamente, si quieren. Las tengo a medio hacer. Quería utilizar acá los parámetros híbridos para este modelo. Se alcanzan a ver que las tengo ahí. Falta terminar de acomodarla, que no tuve tiempo. Pero después se los voy a dejar ahí subo el archivo este, lo podemos poner como PDF, está como ejemplo. Como le digo, después de paso repasan si están bien hechas las cosas. ¿Qué más le iba a decir? Bien, salió acá. Está. Bueno, me parece que más o menos tenemos un panorama un poquito. Bueno, ya me avisa que ya se termina. Debe faltar 3-4 minutos que se termina la sesión. No se olviden, como les digo siempre, traten de agarrar y hacer en base, ya sea lo que yo les puedo subir o lo que estén de los ejercicios de la guía, y por ahí para agarrar un poco más de práctica. Este tema es súper popular, así que lo van a encontrar en 50 libros distintos y lo que tienen disponible en internet para hacer dulce. Así que con eso podrían hacer algunos otros ejemplitos sin problema. No sé si les quedó alguna duda, bueno, después capaz que lo verán con detalle, en todo caso me dicen si les aparece alguna detalle o encuentran algo por ahí que me pueda haber equivocado. Así que si no tienen nada en particular que quiera que veamos, creo que hoy estamos más o menos. Una consulta, pero es fuera de este tema que estamos hablando, hoy por el próximo es más acerca del parcial.
Diga. Eh, Seguramente entraría diagrama de Bode en el parcial, ¿verdad? Entonces, Sí, habría que trazar un diagrama de Bode posiblemente dentro del parcial. exactamente. Eh, mi Seguro, eso de pregunta es, cajón. sí, mi pregunta es qué tan, por decirlo así, quisquilloso tenemos que ser cuando hagamos el diagrama de Bode o escanearlo, ya que el ingeniero es demasiado insistente, demasiado insistente con la prolijidad y ese tipo de cosas. Y bueno, usted, como siempre, creo que en algún momento, o se lo han dicho ya varios profesores, la prolijidad suma a que el docente pueda interpretar rápidamente lo que usted diciendo sin tener que estar adivinando o viendo si puso un uno, puso un 2, creo que el símbolo, como el Claro, pues asíntota. eso es lo que dice ¿Ah? usted son ecuaciones, profe. Yo me refiero a Y en el cómo el diagrama también, si ingeniero puede ustedes hacer una toman. computadora tranquilamente y no sé si tiene sentido que lo sigamos haciendo con regla y escuadra. Bueno, lo que pasa es que usted cuando tenga que hacer las partes prácticas después, e inclusive después el análisis de estabilidad, otras cosas que ven en otras materias, van a necesitar hacer sobre el diagrama de Bode y sobre eso trabajar. Entonces, por eso es que se insiste en que usen el papel semilogarítmico para que sepan dónde están parados y cómo usarlo. Después, seguramente, la computadora le va a solucionar muchas cosas, pero si ustedes no saben manejar bien eh, y la computadora pone mal las cosas, no se van a dar cuenta si una de dos, o está mal seteado el análisis o la simulación, porque está metiendo usted mal la pata, o porque el simulador tiene algún error, que muchas veces pasa, o a veces está mal seteado algo y no se dan cuenta. ¿Se entiende? Y la idea Sí, que bueno, sigo en disidencia. Me parece que el 32% de los ejercicios de la guía son trazar bode a mano y estoy en disidencia con eso. Pero bueno, es mi única, primera opinión. está bien. Yo no le quito su punto de vista, digamos, completamente, pero lo que sí está seguro es que si usted sabe bien trazarlo a mano, cuando tenga que ver los gráficos, el que está generando una simulación que usted hizo, seguramente se va a poder dar cuenta si está metiendo la pata o no. Más fácil que si usted, porque el otro es como que, no, Entiendo su punto de vista, profe. sí, sí, la Digo que facilidad por ahí la tiende a cantidad de traicionar, ejercicios que digamos. hay, digo, la cantidad de ejercicios que hay me parece desproporcionada. De la forma que se nos pide hacerlo. Si fuese diagrama cuantitativo en el cual uno solamente puede trazar donde están las asíntotas y hacerlo a mano alzada, sería otra cosa. Pero si nos exige usar regla y escuadra para hacerlo con precisión milimétrica como se hacía antes, que no existiesen los software de cálculo, que me parece que estamos fuera de esta época haciendo el ejercicio de esa forma. Bueno, como le digo, le va a ser útil, por ahí a veces no parece, y por ahí a lo mejor puede ser que haya muchos ejercicios, por ahí para que haya un poco de diversidad, digamos, en lo que tienen para hacer. Pero de esa manera seguramente les va a quedar bien afianzado y cuando tengan que usarlo ya como una herramienta práctica, como le digo, en otras materias, no va a tener dudas, o van a ser pocas, digamos, que si solamente lo hace en la computadora y cree lo que está haciendo, me parece que le va a dar un poco más de herramientas. Pero bueno, son por ahí puntos de vista. Bueno, ahí está por cortar, así que nos encontraremos, si Dios quiere y los santos lo permiten, dirían algunos, el próximo viernes. De todas maneras, yo siempre le pongo por las dudas de nuevo, ahí haciéndoles recordar el día anterior, el mismo día temprano. Así que damos finiquitado por hoy. Así que los libero para que se diviertan con Don Brandán. Saludos, profe. Chao, profe. Hasta luego.